Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9, Ministerio Unción Vino y Aceite presentan, Palabra de Vida y Unción, una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, desde Iglesia de Cristo, Ministerio UVA, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Yo les invito, ¿por qué no se arriman más para acá, hermanos? Para estar más cerquitas del predicador. Pónganse acá, total, no pasa nada. Yo creo que hace calor, hace un poquito de calor. Y le vamos a dejar el lugar y la palabra que comparta nuestro hermano Aarón. Amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo por la vida de Aarón. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Pasa algo muy extraño en la persona que, no sé si sea en general para todos, pero me está pasando en este momento. La vez anterior que compartí no sentí tanto nervio como hoy. Y es que es un tema que pareciera muy común quizás para todos nosotros porque es parte de la fe, ¿sí? Creer en aquello que no ves, estar conscientes de que hay un Dios que todo lo ve, que es parte de nosotros, que nos formó, que de alguna manera nos encamina, nos guía, ya que, como dice su palabra, Él es la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? Pero hay algo muy, ¿cómo decirlo? Para ir entrando en calor y perder un poquito el nervio. Pasa algo muy extraño en nosotros, y hablando a la congregación en general, no solamente a los no cristianos, que podemos tener fe y creer en un Dios todopoderoso, pero en realidad no sabemos contra quién es nuestra lucha, ¿sí? O sea, todos sabemos que hay un enemigo, ¿no? Todos tenemos un enemigo en común, estamos conscientes de ello, pero ¿cómo identificar qué clase de enemigo es el que nos está haciendo a nosotros la guerra? ¿O qué oposición se nos está dando? ¿O cómo podemos nosotros reconocer esa oposición? Ya que a la luz de la Escritura, quizás tomando de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, no hay un manual que nos diga a nosotros exactamente cómo combatir a nuestro enemigo que no vemos, ¿sí? Quisiera que me acompañara al libro de 1 Corintios 1:18. Lo busqué en la Reina Valera, pero en esta versión me gusta mucho más la pechita. 1 Corintios 1:18 me dice con un amén cuando se encuentra ahí. Amén, amén. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es la cura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es por poder de Dios. Perdón, lo voy a leer de nuevo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por permitirme estar aquí en esta hora. Te pido que seas tú quien guíe mis pasos. Ayúdame a entender el mensaje que me has dado, ser claro y ser preciso en las palabras que doy. Te pido asimismo que abras el entendimiento de mis hermanos para que puedan asimilar las palabras que digo y sean de entendimiento y de edificación para todos nosotros, Padre. Amén. En esta ocasión quisiera que fuera un poquito
diferente para que de alguna manera todos podamos digerir el mensaje y podamos entenderlo quizás de otra manera, darle una perspectiva diferente. En base al punto que quiero tocar, hay una, digamos, una anécdota de nuestro Señor Jesucristo, y todos no la sabemos. Cuando va llegando al pueblo de Gadara, que llega aquel hombre, ¿no? El garadeno, que le llamamos todos nosotros. Todos sabemos cómo llegó el hombre, ¿no? Todos sabemos cómo es que salió, de dónde salió. Estaba todo lleno de suciedad, seguramente, a lo mejor desnudo. Salió de los sepulcros, salió al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y dependiendo del libro del que lo leamos, dice que el Señor Jesús le reprendió y al espíritu quiso echarlo fuera de aquel hombre, pero aquel espíritu no salió en la primera reprensión que el Señor le hizo. Entonces es cuando el Señor Jesucristo le pregunta: ¿quién eres? Identifícate. Ya sabemos todos qué es lo que pasa después con la legión y los cerdos, pero hay una irregularidad en los 3 libros que se menciona esta historia, ya que es el libro de Mateo 8:28 al 34, Marcos Marcos 5 del 1 al 20 y Lucas 8 del 26 al 39, y ahí es donde yo quisiera que ustedes me ayudaran. Necesito 3 varones para que me ayuden a posicionarse en cada una de las citas. Lucas. Por favor. Lucas 8, 26, Jonathan. Amén. Andrés. Marcos 5, 1, del 1 al 20. Marcos 5, del 1 al 20. Papá. Mateo 8, 28, del 28 al 34. En esta parte de aquí quisiera que por favor se me sentaran los 3 juntos, porque les voy a pasar el micrófono. No está prendido, pero trae el micrófono y se va a escuchar allá. Gracias. Papá, por favor. Amén. Vamos a empezar con el libro de Mateo, que en cuanto los hermanos vayan leyendo, quisiera y voy a hacer unas pausas para que todos veamos las diferencias entre cada libro, porque estas irregularidades que hay en cada uno de ellos da de notar que cada uno de ellos tenía una perspectiva diferente de los acontecimientos como tal. Y esas diferencias, al momento de que los estás leyendo a la par, son muy evidentes. Son muy evidentes. Y hay una versión que quisiera yo conseguir, que es la Oso, para ver qué es lo que pasa en realidad ahí. ¿Sí? Hay cosas entre líneas que pasan, que uno con poquito discernimiento puede llegar a entender y decir: oye, ¿qué está pasando aquí? Algo interesante está pasando aquí. Amén. Papá, Mateo 8:28. 8:28. Sí. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Sí. Continúa, por favor. ¿Continúa el mismo? Sí. 29. Sí. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Amén. Estaban pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios. Él les dijo: vayan, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Hasta ahí está bien, gracias. Marcos, Andrés, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Solamente uno. Solamente un hombre. Porque muchas veces había sido atado en grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Espíritu. Amén. Amén. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahí está bien. Gracias. Hay una... Bueno, estoy haciendo las pausas y espero que usted alcance a entender que uno de ellos, la versión de Mateo, él es muy claro cuando menciona que eran dos las personas que salieron de entre los sepulcros. En el libro de Marcos solamente menciona uno. Regresando a Mateo, él de un principio reconoce que es una posesión demoníaca. Y en el libro de Marcos, primero les llama espíritus y luego reconoce la posesión demoníaca. Vamos a Lucas, Jonathan, por favor, 8:26. Dice: y navegaron hacia la región de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Al llegar a tierra, se le encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios, y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido, ni vivía en casas, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él, dando alaridos, y con gran voz dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque estaba bajo guardia, atado con cadenas y grillos, rompía las cadenas y era impelido por el demonio hacia los lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le rogaban que no los mandara a ir al abismo. Y había allí una piara de muchos cerdos paciendo en el monte, y le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y les dio permiso. Saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que lo apacentaban huyeron y lo contaron en la ciudad y por las granjas. Salieron entonces a ver lo sucedido y fueron a Jesús y hallaron al hombre a quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Ahí está bien, Jonathan. Amén. Muchas gracias. Hermanos, espero y alcancemos a entender que uno de los tres discípulos poseía algo que los otros dos no. Bueno, seguramente, y no lo menciona la palabra, pero se cree que los 12 iban en la barca cuando iban a Gadara. Amén. Solamente se encuentran estas, digamos, escrituras de estos tres apóstoles, pero evidentemente uno de ellos tenía algo que los otros no tenían. ¿Cuántos pueden creer que esto es fidedigno de alguna manera? ¿Y qué tan real puede ser que una persona esté viendo algo que las otras no? Ahí, y se presta mucho el criterio de cada persona. Y yo tengo una experiencia de esa naturaleza. Yo recuerdo, y seguramente han de recordar que, bueno, en este caso nada más está aquí mi papá, ya no vino la hermana Magda. Pero en una ocasión, con el pastor que nos congregamos, el hermano Ignacio, fuimos a un retiro cristiano y en esa ocasión había albercas y era un niño, no sé cuántos años tenía, y pasó algo muy curioso porque yo me resbalé en la alberca y yo no sabía nadar para ese entonces, y recuerdo que la alberca donde yo me caí estaba muy profunda. De hecho, ni siquiera los adultos se encontraban en esa área, ellos se encontraban más hacia la orilla donde ya se podían estar parados y el agua les llegaba hasta el pecho. Recuerdo que en medio de mi desesperación, pues uno como un niño, caía al fondo y brincaba. Pataleé como 2 o 3 veces
Y al darme cuenta que no alcanzaba a la orilla de la alberca, lo que hice fue dejarme caer al fondo, flexionar mis rodillas y lanzarme hasta arriba para tratar de alcanzar, porque yo sentía que ya no le iba a contar. Eso pasó como 2 o 3 veces. En cuanto yo sentí que una persona me llegaba por atrás, me agarraba de la cintura y me levantaba, pero me levantó a la altura del pecho porque, bueno, era un niño, no alcanzaba, era difícil para mí. Entonces, ya yo después le conté a mi papá y él me dice, es imposible porque en esa alberca de ese lado no había nadie. Y me preguntó, ¿esa persona iba con nosotros? Le dije, no, esa persona no iba con nosotros, era una persona ajena a la congregación. Entonces, nos damos cuenta que hay, ya sea ángeles o visitaciones sobrenaturales, probablemente haya sido otro espíritu el que estaba saliendo de aquel sepulcro. Entonces, ¿qué estaba pasando con aquel hombre? ¿Por qué se reconoce como una posesión demoníaca, pero de un principio hay apóstoles que lo mencionan como si fuera un espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Claramente, el versículo que leyó Jonathan en el libro de Lucas dice que los espíritus salieron dentro del hombre y fueron dentro de los cerdos. La posesión demoníaca es una posesión interna. Los espíritus no buscan poseer un cuerpo, buscan manipular un cuerpo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna posesión de algún tipo podría desviarnos a nosotros de nuestra verdad, de la verdad de Dios, del camino de Dios? ¿Habrá algún suceso, algún motivo, alguna reacción, alguna palabra que nosotros digamos o algo que hagamos que nos puede desviar de la verdad de Dios, del camino de Dios? Pero ¿qué tan sutil puede ser? ¿Cómo reconocerla? En una ocasión fuimos, ya hace mucho tiempo, yo era un niño también, no tanto como cuando pasó lo de las albercas. Fuimos a Podaca, esa vez era campaña. Y en esa campaña, pues como todos los cristianos, predican para otros cristianos. Es raro que en las campañas se acerque gente del mundo, ¿no? Entonces, cristianos predicando para cristianos. Y era una especie de iglesia. Yo recuerdo que era una especie de iglesia. La luz estaba muy tenue, eran de esos focos incandescentes y ahorita ya no hay, todos son nuevos, todos son LED. Y había de esa como que variación de voltaje, entonces a veces la luz como que era intermitente. Subía, bajaba, estaba medio tétrico. En esa ocasión, hermano, yo recuerdo que yo veía entrar a los hermanos por la puerta, pero esos hermanos no venían solos, venían acompañados, y esa compañía no hacía ruido y tampoco buscaba la atención de nadie. Esa compañía venía solamente, digamos, como un niño bien tranquilo. En esa ocasión yo vi que venían unos espíritus que eran como niños, pero pequeños, como fetos. Y estaban sentados como los niños, en los hombros de las personas, como un papá hace con un hijo, con las piernas aquí y las manos en la cabeza. Esos espíritus no eran violentos, porque no era la primera vez que yo veía algo. Digo, a diferencia de los demonios, o a diferencia de otros espíritus que ya había yo presenciado, estos espíritus solamente estaban ahí, así. De hecho, como que si estuvieran dormidos, o sea, ni siquiera estaban con la mirada arriba, estaban con la mirada hacia abajo, las manos así sobre la cabeza y los pies colgantes, ni siquiera se estaban moviendo. Cuando yo los vi, el Señor me permitió no solamente verlos, sino discernir qué eran. Esos espíritus tenían emoción, eran emociones carnales. Eran tristeza, era amargura, era odio, era resentimiento. Y muchas de las veces puede haber gente, siendo cristiana, que vive con su dolor, creyendo que es de él. Y
Puede uno ya estar aquí en la iglesia, no sé, 15, 20 años y decir, yo no cambio porque yo así soy. Pero no. Uno dice, es que yo no hablo porque yo no hablo, yo soy introvertido. No me gusta expresar mis emociones. Pero, ¿qué si no? ¿Qué si tú no eres así? ¿Qué si algo pasó en tu vida, que tú abriste la puerta y el Espíritu llegó a tu vida? ¿Qué si aquel patrón que tú llevas en tu vida, en tu día a día, en realidad no seas tú? Eso que dices tú, no, es que yo lo hago así, normal. Llego a la casa y por alguna razón llego y me molesto. O llego y me da tristeza estar en la casa. O me despierto y soy uno en la calle, jiji, jaja. La fiesta, el alma de la fiesta, como dicen, llegas a tu casa y te apagas. Y uno podría decir, es que estás endemoniado. Pero, ¿y si no? Digo, ya lo vimos a la luz de la Escritura. Aquí, y no cualquier apóstol, no cualquier persona, Jesús mismo le dijo al Espíritu, sal fuera. Y aquel Espíritu dijo, no, pues quién sabe quién le está hablando. ¿Sí? Yo no soy espíritu. Yo no soy tristeza, ni rencor, ni resentimiento. Yo no soy, a mí no me habla. ¿Qué tuvo que pasar? Confrontar. Como todo buen cristiano, necesitas confrontar aquello que estás evitando y decir, ¿quién eres? ¿Ah? ¿De dónde vienes? ¿En qué momento entraste a mi vida? ¿En qué momento dejé que llegaras a mi vida y tomaras control de mí? Que desviaras mi vida del camino del Señor, que desviaras mis pensamientos del Señor, que modificaras mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de dirigirme, cómo hablo, qué pienso. ¿En qué momento permitiste que ese espíritu llegara a tu vida y de alguna manera tú hoy, 15 años después, digas, yo así soy? Es que yo así soy. No es así. Tú no eres así. Esa no es tu naturaleza. ¿Sí? Hay que preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está pasando en nuestro día a día? ¿Qué hago? ¿Cómo me dirijo? ¿Qué pienso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hablo? No es solamente lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante? Porque todo eso, hermano, todo eso puede traer una manipulación espiritual demoníaca. Todo lo que hacemos. Y podrá decir, qué exagerado, hermano. Ahora sí, no, se la bañó. Sabíamos que venía del mundo y que era bien loco, pero nunca me imaginé que veía cosas, la neta. Bueno. Pero quisiera preguntarle a usted y quisiera que me contestaran. ¿A quién reprendió Jesús y tenía una posesión? Y no cualquier posesión. No era un espíritu, un demonillo, ni inclusive ni un principado, ni una potestad, ni una legión. ¿A quién de los apóstoles el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás? ¿A quién? A Pedro. A Pedro. ¿Y Pedro sabía? ¿Pedro sabía? No, Pedro no sabía. Pedro era una persona completamente lúcida de lo que estaba diciendo, según él. Y a lo mejor él dijo, en su mente, voy a salvar la vida de mi Señor. ¿Por qué lo tengo que perder yo? ¿Por qué? Porque habré yo de entregar a mi Señor, o sea, dejarlo ir. Que lleguen y enfrente de mis narices se lo lleven. No. Es más, aparte aquí tengo con queso las de harina. ¿Qué onda? Para lo que quieran, porque vengo de la INDEP. Tengo con qué. No. Tengo un carácter. Tengo potestad. Soy Pedro. Me cambiaron el nombre. ¿Quién soy yo? ¿Qué acaso no caminé por el agua? ¿Quién era Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Quién era Pedro, hermano? ¿Y quién estaba dentro de él? ¿Quién? No cualquiera. No cualquiera. Satanás estaba en él. Satanás manipuló su mente. Y al parecer también lo que dijo. ¿Podremos nosotros alcanzar
por tal posesión. Sí, sí. Inclusive hasta los del mundo alcanzan perdón. Porque cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaría viendo nuestro Señor? ¿Qué estaba viendo nuestro Señor en la cruz? Una posesión. ¿Qué estaba viendo en los cielos? Que dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Que no volteó al cielo? ¿Qué vio en los cielos? ¿Qué había en los cielos? ¿Por qué ya no alcanzó a ver su gloria? ¿Qué estaba pasando? ¿Una guerra? ¿Estaba el cielo teñido de sangre? Se opacó, hermano. Se opacó el cielo. Mas sin embargo, Él alcanzó a ver hacia abajo y decir: Señor, perdónalos. ¿Qué estaría viendo nuestro Señor? Si Mateo alcanzó a ver un demonio salir junto con el gadareno del sepulcro, ¿qué estaría viendo nuestro Señor? ¿Qué dones tendría Él? Todos los dones que se conocen hoy en día, o más. Digo, conocemos algunos, hemos escuchado de algunos, quizás no hemos vivido ni uno, quizás no hemos orado por alguien y que salga el demonio, o que se sane, o hablar lenguas. A lo mejor no sabemos si alguien las habla, interpretarlas, no sé, el don de ciencias, el discernimiento de espíritu, o ver demonios o ángeles. Quizás ninguno. Digo, habrá quien ninguno, como decía un hermano: yo quisiera cuando menos ver el ala de un ángel, así caer, como en cámara lenta, gira, luego va y se mueve y cae aquí. Ay, un ala de un ángel. Gloria a Dios. Ahora sí creo. No, hermano. ¿Crees en Dios? Cree de verdad. Dices creer, cree de verdad. ¿Quieres pelear la buena batalla? Peléala, pero en base a esto. Sí, no es decir: yo así soy. No. Así no eres, como dice el dicho. Te hicieron. Sí. Hay que ser inteligentes, hermanos, para pelear la batalla. Y entender que no nada más tenemos un enemigo, son muchos, y trabajan de diferente manera. De cierta manera, se podría decir que los demonios están para matar el cuerpo. Una posesión demoníaca es para terminar la vida de una persona. Una manipulación espiritual trata de desviarte. El fin es el mismo, porque la paga del pecado es la muerte, ya lo sabemos. Pero el fin de la posesión demoníaca se podría decir que es matar el cuerpo. O sea, a orillarte a que te provoques la vida, a que te provoques la muerte, más bien, perdón. Porque bien sabemos que existe un libre albedrío y pues no se puede, puede haber intervención, pero necesitan orillarte a que seas tú quien lo haga. Igual la posesión espiritual, o sea, te van encaminando de una manera tan sutil, quien termina tomando la decisión eres tú. Que al paso del tiempo se vuelve algo tan rutinario que terminas diciendo: así soy yo, así es mi vida. Te pasa algo difícil en tu vida, no sé, te abusaron, te golpearon, no sé, a lo mejor viviste escasez en tu vida y te hiciste una persona áspera, quizás seria. Quizás a ti no sé, a lo mejor tus papás no tenían dinero para comprarte un regalo cuando cumplías años y dijiste: es mejor no festejarlo, ¿para qué? Es mejor estar así, sin nada, ¿por qué? Y creas tu barrera, y esa barrera es solamente para que digas tú mismo: a mí nadie me lastima, porque me hirieron una vez y ya no voy a permitir que nadie lo vuelva a hacer. Amén. Amén. Sí, amén. Hay que, junto con todo esto, hermano, hay que pedir perdón a Dios, porque pasa algo en nuestras vidas y pareciera que es más importante que el perdón. Todos nosotros debemos de pedir perdón a Dios, porque una vez que reconozcamos nuestra falta, es importante confesarlo. A lo mejor no al hermano, porque podría ser vergonzoso para todos nosotros, confesar nuestra falta, nuestro pecado, pero siempre está en las rodillas
Y siempre está la cama dispuesta para escucharnos, nuestra almohadita, ¿sí? Podemos arrodillarnos y decirle, Señor, ¿sabes? Reconozco que parte de lo que hago, de mi carácter, de mi temperamento, de mi manera de dirigirme, de mi manera de ser, viene influenciada por algo que no soy yo, que afecta mi naturaleza espiritual. Y entregar esa falta al Señor. ¿Sí? Bueno, se me acabó el parque. Digo, hay muchas vivencias, pasé muchas cosas de niño. Y una vez me acuerdo de Luigi. Yo para ese entonces ya no me congregaba. Y volví una semana y estaba haciendo acto de presencia en la iglesia y recuerdo que yo le contaba parte de mis vivencias, de lo que yo había vivido desde niño. Y Luigi me preguntó, pero en su manera tan peculiar de ser, así, hermano, pero ¿cómo le hizo usted, hermano? Para vivir eso, para verlo. Y le digo, pues yo, como les dije, yo andaba bien mal en aquel entonces y le dije, espérame, oye, si no es receta. Y es cierto. Después de que me andaba yo casi ahogando, que alguien intervino ahí, recuerdo que en esa ocasión mi papá habló de los dones en una prédica. Y yo me sentía quizás inútil o inservible en la iglesia, en lo que concierne a la iglesia. No poseía ningún cargo y era de banca, sin gran importancia. Y recuerdo que en esa ocasión llegué a mi casa y en la noche me puse a orar y le pedí a Dios algo, ni siquiera yo sabía lo que estaba pidiendo, solamente le dije, Dios, permíteme hacer algo en tu iglesia, no sé qué, pero algo tú me vas a poner, algo vas a ver en mí. Y de hecho ni siquiera oré mucho, ni siquiera fue muy ferviente, no lloré sangre ni nada por el estilo. Y no pasó mucho tiempo, oré ese día y quizás el día siguiente. Y no oré por 2 días más y de repente un día domingo, ¿cómo se llama esa iglesia? La que está en penitenciaría. La iglesia. ¿Cómo se llama la colonia? La San José. Ahí en la San José empezó a haber una liberación frente al estrado. Yo estaba acostado en una de las bancas, en la segunda banca, como ahí donde está Josué, estaba acostado yo. Y luego empecé a escuchar aquí mucho ruido, como de alguien asustado. Se acabó el Rambo saca la bazooka, quemó la hierba seca y se empezó a escuchar, ¡ay! Háblale a tu papá. Y yo me paré y dije, ¿qué está pasando? Era mi mamá que estaba con la hermana Lupita y la otra hermana Verónica, una señora grande. Lupita era la que estaba postrada en el piso y Verónica, mi mamá Verónica, eran las que estaban ahí moviendo el pandero, digámoslo así, alebrestando el avispero, como dicen. Y por Lupita de cuenta que ya andaba viendo hasta el chongo de acá y acá. Se estaba manifestando un demonio, vaya, para que me entiendan. Entonces mi mamá me grita, dice, Aarón, corre, busca a tu papá, dile que venga. Y no sé quién mandaron por alcohol y algodón, como para despertarla del trance. Pero en ese momento yo ya estaba viendo algo. Y yo recuerdo que no me quise mover porque dije, no sé lo que estoy viendo, pero no quiero dejar de verlo. Esa fue la primera vez que yo vi algo. En esa misma ocasión vi ángeles y vi demonios. Y después de eso pasaron otras cosas. Ya casi la mayoría de las veces eran demonios. Entonces, y fue muy extraño cuando yo me aparté del Señor. Tengo que confesarlo. Digo, nunca tengo oportunidad de hablarlo y ahora quiero decirlo. Cuando yo me aparté del Señor, yo tenía delirios de persecución. A mí me daba miedo la oscuridad. Pero ya una persona de 17, 18 años es raro que te dé miedo la oscuridad. Y yo sufría de delirios de persecución. Sentía que me seguían. Y sentía que me veían. Y me daba miedo la oscuridad. Y no podía estar solo ni con la luz apagada porque sentía cosas. Digo, yo sabía lo que yo había visto. Ya después, cuando yo me aparto, me atreví a pensar que yo no estaba bien de mi cabeza.
que es que no es normal que una persona esté viendo cosas así en la calle y en tu cuarto y que hables con ellos y hagas cosas de ese tipo, ¿no? O sea, no como entablar una conversación, sino como que de entendimiento a entendimiento, vaya. Como una reprensión o así, como una especie de lucha. Digo, no alcanzaría, digo, no sabría cómo explicarlo porque es muy raro y el simple hecho de decirlo a lo mejor puede sonar irreal, más que la verdad. Digo, inclusive nuestro Señor, digo, ni siquiera tuvo una conversación así con ellos, solamente le dijo, sal fuera, o sea, lo vimos aquí. Solamente, ¿quién eres tú? Soy Legión. Le empezaron a decir, por favor, no nos atormentes antes de tiempo. O sea, por favor, ni siquiera establezcas una conversación con nosotros, dicho de otra manera. ¿Sí? Permítenos ir a los cerdos. Y solamente fue, salgan fuera. O sea, ni siquiera entabló una conversación con ellos. Inclusive nuestro Señor, o sea, ni siquiera se da el tiempo en su escritura para hacerlo. ¿Sí? Alcanzamos a entender que ni siquiera es que el don o la vivencia o la interacción o como lo quieran ustedes llamar, es parte del camino, pero no es el fin, ¿sí? O sea, no es la finalidad del cristianismo como tal, ¿vale? Digo, en muchas iglesias antes se veía eso, que parte del show en medio de la congregación era hacer que alguien se cayera, vaya, y empezar a hacer su liberación, ¿sí? Pero, digo, hoy en día la verdad es que es muy raro, inclusive escucharlo o verlo. Digo, cuando menos a mí no me ha tocado escuchar, o saber de alguna iglesia donde, si quieres así, está bien, yo no. ¿Sí se escucha? Digo, inclusive a mí, yo no he alcanzado a escuchar o saber de alguna otra iglesia donde en la actualidad se practique una liberación como tal. Ya no es algo común, digámoslo así. Entonces, pues sin nada por el momento quisiera dejarle el lugar a mi papá para ver qué va a decir de poder, porque pues uno es nuevo en esto, hermano, entonces, y más aún, o sea, inclusive mencionarlo siquiera de que uno lo vivió, mucho menos lo he ensayado para como compartirlo, porque como es un tema muy extenso, sí habría que estudiarlo muy bien, detenidamente. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Qué papel tiene cada quien? Digo, en la Biblia solamente se menciona cuando dice su palabra que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes infernales de maldad. Habrá que estudiar qué es también qué nivel jerárquico tiene cada uno de ellos, qué área cubre cada uno de ellos. Pero digamos que los soldados rasos de nuestro enemigo vendría siendo en este caso el espíritu, la posesión espiritual y la posesión demoníaca. ¿Vale? Es un tema muy extenso y es un tema, como lo dije anteriormente, no es la meta del cristianismo, más sin embargo, como forma parte del camino, hay que reconocer y conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Porque lo dice su palabra, o sea, y perdón si me equivoco, dice, pero por falta de conocimiento pereció el pueblo. Entonces, si es algo que habrá que dedicarle su tiempo para estudiarlo, para meditarlo un poco, no todo es miel sobre hojuelas, como dicen. También hay que tocar estos puntos quizás de cierta manera incómodos o sensibles, o a lo mejor un poco creíbles quizás. Digo, hay que prestarnos a la imaginación y darnos cuenta que si creemos en un Dios todopoderoso, hay un enemigo, a lo mejor no igual de poderoso, pero poderoso, ¿sí? Bueno, sin más por el momento, los dejo, hermanos. Ya no jaló. ¿Cómo funciona este? Se apagó. Ya no trae pila. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno, amén. Gloria a Cristo, aleluya. Cuando Aarón me comentó el tipo de mensaje, dije, no, te vas a meter en un chaleco de 11 varas, porque el área de la demoniología es un área que no cualquiera toca, no cualquiera conoce. Para la gloria de Dios,
Yo he andado en muchos movimientos. Dios nos ha permitido participar de muchas liberaciones. En una ocasión, ahorita que veo a Josué de frente, me acuerdo de su papá. Fuimos a una liberación, me invita a una liberación, es un muchacho que se llama, espero que todavía viva, Ángel. Y ese día él llegó de visita, se metió al área del templo del pastor Cortés. Se le manifiestan demonios y andaban demoniados, nada más se le manifestaron y empezó a hacer un desorden. El pastor me habla en la noche, me dice, vamos a visitar a un joven, me comenta el caso, vamos. Literalmente, yo me estaciono afuera de la casa de este joven. ¿Sí te acuerdas tú de ese muchacho, Josué? Este Ángel, uno que vivía del templo bajito, del templo que estaban rentando en la esquina bajito, en una estética. Yo me estaciono afuera de la casa sin saber dónde era de este joven. Y cuando yo estoy esperando que baje el pastor Cortés con uno que tocaba la alabanza ahí, Daniel, creo, Dani, un gordito, yo me estaciono y los veo que vienen y ahí me espero. Y de adentro se oyó un grito de dentro de esa casa, oscura, fúnebre. Ya después supe que estaba en oscuridad porque había incendiado este mismo joven la casa con tiner, le aventó tiner porque él miraba a Satanás, le aventaba tiner porque él estaba inhalando solvente, le prendía el cerillo, se quemaba y se aparecía en otro lado e incendió toda la casa. Y desde dentro grita, aunque trajeron ayuda, no lo voy a soltar, él me pertenece. Y yo dije, pues, ¿quién sabe quién será? Pues yo volteé para adentro, no veía nada, todo oscuro. Y yo dije, pues, ¿quién se va a estar peleando? ¿Quién sabe? Nada. Llega el pastor Cortés y me dice, aquí es exactamente la casa de Ángel. Y yo me quedé, pues, gloria a Dios, era de Dios que yo viniera. Aquí estoy, me estacioné afuera. Y desde dentro grita, aunque trajiste ayuda, no lo voy a soltar, él me pertenece. Y entonces, como ella me dijo que ese era el lugar, yo me arrimo a la reja y con la luz de la calle se empieza a vislumbrar una persona corriendo, un joven, con las manos así. Viene y atraviesan sus brazos la reja, yo agarro la mano del joven y él andaba ya endemoniado. Y el demonio empezó a decirme, lárgate de aquí porque él me pertenece. Y en ese momento empieza él a hablar en lenguas. ¿Cuántos saben que los demonios hablan en lenguas también? A ver. ¿Por qué? ¿De dónde nos agarramos que los demonios hablan lenguas? ¿De dónde? ¿De dónde nos podemos agarrar? Fácil, porque ellos se manejan en un ámbito espiritual como el de Cristo. Ellos hablan con Cristo con una facilidad, o con el Espíritu de Dios con una facilidad, porque se conocen. Miren, los demonios sí conocen al Espíritu Santo en su plenitud y totalidad. Nosotros no. Nosotros no lo conocemos. ¿Sabe qué nos estorba a nosotros? Es la carne. Nuestra carne nos estorba para ver al Espíritu Santo en su persona. A eso me refiero cuando digo en su totalidad y su plenitud. Su persona, lo único que nos impide ver al Espíritu Santo en su persona es nuestra carne. Es nuestra carne. Pero como los demonios no tienen carne, o los espíritus inmundos no tienen carne, ellos sí lo ven. Por eso cuando llega el Espíritu Santo de Dios a un lugar, a un templo, los demonios huyen, se van. Tiemblan los demonios. Bueno, este joven empieza a hablar en lenguas, manipulado por el demonio que ya lo traía a él, y empieza a maldecir a Dios. Empiezo yo a recibir la revelación de las lenguas. Y él estaba maldiciendo a Dios, me estaba maldiciendo a mí, estaba maldiciendo al pastor Cortés. Y entonces yo empiezo a hablar en lenguas. ¿Cuántos saben que yo sé hablar en lenguas? mi esposa hace poco decía, yo nunca te he oído hablar en lenguas. Hace poquito me dijiste, Averito. Hace poco, ¿cuándo me dijiste hace poco? ¿Hace un año o más? Yo todos los domingos, casi todos los domingos hablo en lenguas. Pero no me gusta hacer con bombo. Presten el micrófono para que sepan que yo hablo lengua. Nada.
Entonces, yo empiezo a reprenderlo, a guerrear en lenguas, inspirado por Dios, porque me empezaron a brotar conforme el demonio estaba hablando en lenguas, y yo en la calle, agarrándole la mano. ¿Cuántos saben que estoy un fornido? ¿Cuántos saben eso? Bueno, pues de una vez que sepan que estoy bien machín. Pero ese demonio, hablando en lenguas, yo peleando en lenguas, en la calle, y nos agarramos, y cayó postrado después de varios minutos. Pastor Cortés a lo mejor sí cronometró el asunto, yo no. Y el demonio me decía, suéltame, estoy muy cansado. Suéltame, estoy muy cansado. Y yo le decía, no te voy a soltar. Yo sabía que si lo soltaba lo iba a meter y lo iba a matar adentro. Lo iba a incitar, como dijo Aarón, a que él se quitara la vida. No lo solté, le dije, no te voy a soltar. Y le dije al Pastor Cortés, abra la reja. Y ellos, yo creo que él iba empezando a pastorear, tenía poquito. Y a lo mejor nunca había visto así ese mover todavía. Habíamos tenido otras experiencias, él anduvo conmigo desde que empezó. Y él ya había visto otras experiencias conmigo, vivido. Entonces él abre la reja y yo nada más cambio de mano y lo agarro por dentro y empiezo a orar. Este joven aparentemente estaba bien. El demonio, según se fue, pero hay que tener discernimiento. Entonces nos sentamos en una jardinera afuera de su casa, en la banqueta, una jardinera redonda, grandecita. Él se sienta, yo también a un lado de él, y yo platicando con él, y él me dice, es que hice un pacto con Satanás. Y en ese pacto yo lo aprendí en YouTube, en internet. Cómo pactar con Satanás para tener dinero, mujeres y drogas, mugrero. Por eso hay que cuidar lo que ven sus hijos, sus niños. Usted chéquelos. Yo no conozco de celulares, a mí ni me interesan los celulares. Pero ustedes jóvenes, chequen a sus hijos, ¿qué están haciendo sus hijos? A ver, ¿qué viste ayer? ¿Qué viste hoy? ¿Dónde andas navegando? ¿Dónde andas fisgoneando? A veces no sabe uno qué se mete en el internet, un demonio se les manifiesta. ¿Cuántos saben que los demonios se mueven por decíbeles? Ándile, ya nada más 2. Los decíbeles se mueven, por ahí se mueven los demonios, Yo he guerreado con demonios moviéndose por decíbeles. He guerreado con demonios moviéndose por las fuentes enérgicas. La electricidad, vaya. La electricidad, por ahí se mueven los demonios. Se alojan en los centros de carga los demonios. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? Hicimos culto sin luz hasta que ¿quién se paró enfrente? El Señor Jesucristo. Yo no. Pero yo conozco todas esas guerras, hermano. No son nuevas para mí. Pero entonces este joven, yo veo que él está sentado en la jardinera y esta pierna derecha de él estaba así. Bueno, yo no puedo moverla tan rápido, no sé por qué. Pero él estaba moviendo rapidísimo esta pierna. Temblándola así. Y entonces yo le vi la pierna y volteo con el Pastor Cortés y le digo, el demonio todavía está aquí. Y él me dijo, todavía está. ¿Y cómo sabe? Le digo, mírenle la pierna. Y estaba la pierna así. El pie pegándolo así, en el piso. Le digo, ahí está alojado el demonio. Y entonces le digo yo, lo reto y le digo, ¿tendrás miedo de subir a la segunda planta de tu casa y que me muestres dónde pactaste? Y entonces él voltea así, supo que le hablaba yo al demonio, al espíritu allá. Entonces él voltea así, se me queda viendo y luego me dice, yo no tengo miedo, ¿y tú? Le digo, yo tampoco. Vamos, llévame. Y le dice, sígueme. Y se levanta como robot y empieza a caminar. Ya, o sea, lo provoqué, inmediatamente se manifestó. Empieza y va subiendo la escalera, y cuando empieza a subir la escalera al segundo piso, todavía se me pone la piel chinita. Cuando iba subiendo la escalera, el joven de 17 años empezó a balbucear en el idioma eléctrico que tienen los demonios. ¿Cuántos han oído cómo balbucean los demonios? No, nadie se ha metido en esas áreas, ¿verdad? Todavía. A ver qué día los... No, es que lo que pasa es que si yo me meto en esas áreas me van a hacer chambear de más. Y ya ando cansado.
empezó a balbucear. Los demonios, cuando balbucean en tono eléctrico, en su fusión eléctrica, empiezan, es pura interferencia. No sé si ha visto películas, antes de que se manifieste un demonio y que una persona está viendo la tele. ¿Cómo se ve la tele? Cuando se empieza a querer manifestar un demonio, ¿cómo se ve la tele? Se empieza a interferir, ¿sí o no? Si está oyendo un radio una persona y un demonio se quiere manifestar, ¿cómo se oye la estación? Sonidos, interferencias. O sea, los demonios se mueven por ondas y por electricidades. Entonces, el joven empieza a subir, se para y me hace así. Antes de subir, se para en la planta baja y empieza la escalera. Y yo venía caminando así como por la bocina esta, el monitor, y me hace así. Todo oscuro, imagínense. Y a mí no me gustan las películas de terror, sino yo iría hasta bien feliz, brincando y bailando. Me hace así. Y se voltea y empieza a subir escalón por escalón y empezó a hacer los sonidos. En el video sí se oye, si es que todavía está grabando mi hijo. Se empezó a oír. Pura interferencia sonora. Yo la empecé a oír y dije, el demonio está bien enojado, va bien fuerte. Subió, dio la vuelta. Y yo subí, Pastor Cortés y Dani venían atrás de mí, yo acarreándolos, vénganse, súbanse, órale, súbanse. El gordo Dani no quería subir, yo creo que según él peleaba con brujas, han de sido las brujas esas de papel que hacíamos con lumbre, me imagino yo, porque yo ahí lo vi todo bien diferente el asunto. Me meto detrás del joven, yo dije, lo va a querer matar Satanás, este demonio lo va a querer matar. Me meto, me doy la vuelta en otro pasillo. Llegué a la recámara donde estaba el joven, las cortinas quemadas, sin vidrios, porque se incendió la casa, recuerden, tronaron vidrios y todo en la casa. Las cortinas con el airecito se movían así, como película de terror, de cuenta, las cortinas todas maltrechas. La luz de afuera entraba por entre la cortina y se movía con la luz, con la cortina, y cómo se miraba. El joven estaba así, flotando del piso, cerca de 20 centímetros. Así. Y hablando con el idioma eléctrico. Ahora ya más recio. Así, pura interferencia. Y entonces yo, hermano, a mí me dio miedo. Yo todavía tengo carne, usted me pellizca y me duele. Yo sentía que todo se me enchinaba, no, nomás de ver toda esa actividad. Pero mayor era el poder que yo sabía que traía de Dios. Y cuando yo lo veo así en la puerta de ese cuarto y él flotando en medio, me acuerdo tanto porque había un abanico de esos de madera de los de antes, así, abanico, todas las aspas colgadas así por el calor del incendio. Entonces me meto yo y le digo, en el nombre de Jesús, y en la mera frente, dije, si no se sale, cuando menos lo zarandeo. ¡Pum! En la mera frente, que le plasmo mi mano en la mera frente y empiezo a reprender en lenguas y empieza a bajarse. Y se paró ya los pies en el suelo y empezó a hablar en lenguas, a maldecirme, a maldecir a Cristo, a maldecir a Dios, a maldecir a todo el mundo. Pero me agarré y yo dije, en el nombre de Jesús, dije, aquí ya no hay más para atrás. Aquí o le atoramos hasta donde tope o le atoramos, porque no hay para atrás. Y como yo en el mundo nunca supe correr, ahí está mi hermano Jacobo, que él me enseñó a pelear, yo nunca supe correr. Entonces, hermano, yo en Cristo menos, porque tenemos a un Dios poderoso que no conoce ni una sola derrota. Amén. Entonces, hermano, con lo que estamos peleando nosotros existe, es real. Lo que pasa es no nos metemos a ese ámbito. No nos queremos meter a ese ámbito. ¿Por qué? Porque es desconocido. Como es una zona desconocida y como no la vemos, como vernos literalmente nosotros, pues se nos hace más difícil, se nos hace complicado, pero es real. Algo mencionó Jonah al final, en el último canto, que había una peregrinación. ¿En dónde? ¿En tu trabajo, Jonah? ¿O cuando venías del trabajo?
cuando venías del trabajo, una peregrinación. ¿Cuántos saben lo que es una peregrinación? ¿Verdad? Es una procesión de personas y llevan a un Dios delante de ellos, cargándolo en manos, porque clarito mismo nos enseña la Escritura que no tienen pies, pero no tienen vida, no pueden caminar, tienen manos, pero no tienen vida en las manos, en los brazos, no pueden palpar, tienen boca, pero no pueden hablar, ojos y no pueden ver. Entonces, hermano, van cargando. Mañana es el día de ¿quién? De Lupina. Todas las hermanas que se llaman María Guadalupe, quítense el nombre en el nombre de Jesús. Y ya le pegué a alguien. Yo creo que ya le pegué a alguien. En el nombre de Jesús, quítense ese nombre. Paguen una feria. Mejor andan pagando feria por celular de 50,000 pesos. 40,000 pesos. Carlos Guadalupe. ¿Quién se llama así? Carlos. Bueno, ya el Señor le hablará en algún momento. El Señor le hablará. Y el día de mañana, hoy en la madrugada, se van a mover tantos demonios, hermano, como no tiene una idea usted. Algo dijo Aarón. ¿Qué estaría pasando en los cielos cuando Cristo estaba entregando su vida? ¿Qué estaría pasando en los cielos? ¿Qué guerras habría en los cielos cuando Cristo estaba ya entregando su vida? No lo vieron aquellos hombres, ni los discípulos lo vieron, hermano. ¿Usted cree que nosotros lo vamos a ver así tan fácilmente? No, hermano, ni los discípulos, teniendo al maestro de maestros, al Dios de dioses, Señor de señores, a un lado, discipulándolo, no lo vieron, no vieron lo que estaba aconteciendo en los cielos. Nosotros, no, hermanos, quedamos cortos. Entonces, hay guerras espirituales, inminentemente hay una guerra espiritual. Usted y yo tenemos la responsabilidad, el derecho de hacerle la guerra a todo demonio que se nos pare enfrente. No quiera golpear gente, no. Yo tengo 30, en este febrero, si Dios me permite, ahora sí voy a cumplir 35 años de ser cristiano. No he golpeado a nadie. En 35 años. No he peleado, no he peleado. Como decíamos allá, no me he agarrado un tiro. Y le doy gracias a Dios porque era lo peor. Era lo que a mí más me cargaba de problemas espirituales antes de conocer a Cristo, el pleito. Pero si usted a alguien le hace la guerra, encárelo, pero no a la persona, al demonio que traiga a la persona, como Pedro, en la ocasión como la comentó mi guarón. Entonces, este día va a haber muchos demonios en todo México por la idolatría de Guadalupe, y que no le toquen a su Lupita a mucha gente porque se hace la guerra. Su Lupita es su Dios y pesa más que Cristo para esa gente, su Lupita. Porque le dicen que Guadalupe es la madre de Dios y si la mamá de Jesús era... Pues es que ahora sí que las manipulaciones, ¿no? Y la gente no quiere abrir los ojos. No se llamaba Guadalupe y no era mexicana, era judía. No es mexicana. ¿Qué frutas vendía? Así era no, esa es otra cosa, ¿va? Entonces, hermanos, yo espero que Aarón tiene muchas vivencias. Mi hijo Aarón anduvo conmigo desde muy chico, cuando yo me hizo el llamado a pastorear. Yo lo tenía como vidente. Ya ve que en el Antiguo Testamento, ¿cómo le dicen a los profetas, ¿verdad? Videntes. Yo lo tenía como vidente, Aarón. Una vez con broma le dije, no, se me hace que tú eras mi chamán mayor. No, era mi vidente, Aarón. Chiquillo, yo le decía, lo que tú veas en las personas, dímelo. Porque yo nunca he visto demonios, Yo puedo sentir, por ejemplo, si se me arrima, ¿quién me presta su nombre? Si no, la mala gracia, me arrima la mala gracia y yo sí traigo un demonio, ¿no? Aunque yo no los vea. Yo siento, lo que sí he visto, que ayer estuve platicando con Eleazar, mi sobrino Eleazar. Bueno, estaba Andrés y estaba Jacobo, pero Eleazar es el que me estaba haciendo preguntas. Ángeles, de diversidad de ángeles.
diversos acontecimientos celestiales como yo creo que casi nadie los ha tenido. O si los han tenido, pues, al menos en YouTube yo no he visto ninguno de esos, ninguna mención de esas. Ayer Eleazar se las estuve contando. Andrés ya la sabía, ya se les había contado. Pero de que hay demonios, hermano, hay demonios. Pelee. Viene Navidad, les encargan arreglos a sus hijos en la Navidad. ¿Sí? ¿Sí les encargan? Josué, ¿a tus hijos les han encargado? Hijo, a Robertito le encargaron. ¿Y sí lo hicieron? ¿Sí quedó bonito? ¿No? Y me mandó un mensaje, Cristian, mire bien lindos los niños. Sí me quieren los niños. Los adultos ya ni me toman en cuenta. Iba a decir otra palabra, pero se está grabando. No me toman en cuenta. Y los niños mejor me hablan. Mire, los niños solitos se vienen a hincar aquí cuando está el culto, solos. Nada más una vez les dije. Y ya después, solitos pasan. No, Cristian me habló, me mandó un mensaje, pastor, así una bota de panzaclós. Yo no la quiero hacer, nomás de mencionar el nombre me da asco. Dice, en la Navidad yo no creo en la Navidad. Usted nos ha enseñado, pastor. ¿Qué hago? No hagas nada, hijo. Nomás cumple con todas las tareas y todo, y lo que te quiten de puntos, tú pasas de como quieran que sea de 7. De panzazo, pero pasas. Ya no me contestó, se me hace que no hace tareas. Espero que sí, espero en Dios que sí. Más dijo. La posada. ¿Una obra de teatro? Sí, pues yo sabes que era un equipo y la obra es de, bueno, supuesto nacimiento de Jesús. No, arrímatele tú, así como eres, así con tu abuelita, que abuelita, te quiero mucho. Bueno, así, maestra, yo no puedo participar, soy cristiano, hijo de Dios, y mañana voy a ser pastor, así que no puedo participar de eso. ¿Así? Abrázala y dile, no, profe, y ya. Como tu abuelita, ¿verdad? ¿Cómo le haces? Y bien que la convences de todo. Yo soy el único que me pongo resistente y nunca te hago caso a nada. Bueno, hermanos, vamos a orar. Amén. Pónganse en pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.